a todos e a todas. Grazas outra vez por asistir a esta nova sesión da Semana Galega de Filosofía, Filosofía e Nihilismo. Hoxe, nesta sesión matinal está connosco José María Hernández Losada. É unha persoa coa que teño un contacto moi estreito. É un amigo. Entón, voume permitir facer unha presentación menos formal, porque non podía ser de outro xeito. José María Hernández Losada é profesor de Filosofía Política na Universidade Nacional de Educación a Distancia, na UNED. Forma parte do Departamento de Filosofía Política e Moral. Eu coñecino hai moitos anos, cando comecei a facer os cursos de doutoramento en Madrid. El foi o meu tutor e logo tamén acabou sendo o director da miña tese de doutoramento. Podo describir a José María como unha persoa que ten un compromiso moi forte coa filosofía, que está caracterizado pola súa preocupación pola democracia, pola xustiza. Creo que é un lector incansable. Isto é algo que quero poñer en valor, porque a pesar dos seus moitos anos de docencia nunca deixou de ler e nunca deixa de ler e de informarse. El ten un pé posto no Estado español e outro no Reino Unido. De feito, anda a cabalo entre ambos mundos, entón tamén ábrelle as portas a comunicarse con estes mundos e co Estado español e tamén con Latinoamérica. De feito, durante moitos anos foi director da Revista Internacional de Filosofía e Política, que estaba coeditada conxuntamente entre a UNED e a Universidade Autónoma, chamase, de México. Entón, tamén tivo moitísimas estadías no estranxeiro, en diferentes países. Ten comunicación con investigadores e investigadoras e profesorado de moitos lugares do mundo. E como digo, isto fai que José María estea no mundo, estea en contacto con moitísimas persoas, estea ao tanto de múltiples escritos, investigacións, libros de actualidade que están a sair constantemente. Ademais, podo definirlo tamén como unha persoa xenerosa. Eu, cando comecei a facer os cursos de doutoramento, que en principio ian ser 2 anos, ao final acabaronse convertendo nunha relación anual constante. Como digo, grazas á súa xenerosidade, ao organizar seminarios de filosofía política centrados en cuestións importantes como, por exemplo, a crise da democracia, onde ele se encargaba de convidar a profesorado externo da UNED, ademais profesorado importante, de calidade, durante moitísimos anos sen mediación económica. Eu lembro-me de visitar mensualmente eses seminarios en Madrid e eran totalmente gratuitos e eran realizados simplemente pola vontade de José María de saber, de investigar e de afondar no coñecemento nestas problemáticas da filosofía e da política contemporánea. El fixo a súa tese sobre Hobbes. De feito, ten un libro publicado sobre este autor británico que se chama El retrato de un dios mortal, estudios sobre a filosofía política de Thomas Hobbes. E tamén ten publicado outras obras, outros libros, como, por exemplo, La ilustración y sus enemigos, que realizou xunto co historiador británico Anthony Pagden. Tamén se ocupou de cuestións centrais para a filosofía práctica, como son a tolerancia, a ética pública e a democracia. E, por salientar un dos seus últimos traballos, vou citar Europa, América e o medo, en busca da resiliencia democrática, que está publicado en Deusto. Sen máis, doulle a palabra a José María, que vai nos falar sobre tecnoimperialismos, a nova carreira polo mundo, precisamente nun momento onde isto cobra moita importancia, como xa saiu a palestra en diferentes momentos da semana. É unha cuestión central na política contemporánea. Estamos avanzando cara a un mundo de multipolaridade. Estamos a ver como o imperio norteamericano
estáse a debilitar e hai outros actores internacionais que están intentando pois, suplantar esta hexemonía que até o presente estivo sempre nas mans do Imperio norteamericano. E boa parte desta hexemonía xógase no campo da tecnoloxía e do campo do extractivismo que a nós como galegos e galegas nos toca moi de preto. Temos o problema de Altri sobre a mesa, e outra macrocelulosa que nos queren impoñer dende o capital como unha vez máis unha colonia meramente extractivista ou un territorio de sacrificio. Pero non solamente iso, non solamente a cuestión da celulosa e do eucalipto, sino tamén estamos a ver como o goberno actual da Xunta de Galiza está apostando firmemente por apoiar proxectos de extracción de minerais que teñen que ver coa tecnoloxía, nomeadamente o litio e outros que a terra galega posúe. Entón, creo que esta é unha cuestión central de interese na que vai a fondar agora José María Hernández. Moitas grazas por vir. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a Alex por esta introducción tan cariñosa que ha hecho y bueno, que yo también es un afecto mutuo, ¿no? Yo también tengo mucho reconocimiento por Alex. Y sobre todo por esta aula Castelao de Filosofía, ¿no? Que es una experiencia de más de 40 años, ¿no? Haciendo este tipo de eventos que creo que tienen un impacto muy importante en la opinión pública y en la formación de públicos que sean ilustrados, que es uno de los temas que saldrá aquí en algún momento, ¿no? Bueno, yo voy un poco para hacer una especie de programa de lo que voy a hablar aquí. Trataré de hablar, siempre digo que voy a hablar poco y después al final acabo hablando mucho. Entonces, si en algún momento ves que hay que interrumpirme y tal, me lo dices y yo trataré de hablar pues como mucho 1 hora, ¿no? Para después hacer la pausa y poder seguir, digamos, que con nuestro coloquio, con nuestro debate, ¿no? con nuestra conversación. Porque, bueno, la filosofía es conversación y yo creo que esto pues, es una de las cosas importantes también de estas jornadas, ¿no? Entonces, en principio, bueno, tengo una versión, como decía, digamos que para todos los públicos de lo que quiero contar y otra que digamos que es para un público más filosófico. Mi intención es empezar con la versión para todos los públicos, ¿no? Decirlo así, ¿no? Una versión efectivamente que va a hablar un poco de lo que es la nueva sociedad digital, de lo que ha sido la economía digital, de lo que son los pros y los contras y también va después a entrar un poco en esta cuestión de cómo se ha ido configurando, digamos que una batalla por la hegemonía tecnológica, ¿no? En este momento, que son temas que efectivamente están al cabo de la calle, que digamos que son esos temas efectivamente que, bueno, que se pueden colgar de una percha de actualidad y que, bueno, pues que cuando yo puse realmente el título de esta conferencia no estaba pasando lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, pues no lo hice con la intención efectivamente de aprovecharme de esta percha de autoridad, pero bueno, digamos que las circunstancias han llevado, digamos, que al debate público a estas cuestiones, ¿no? Y después trataré de entrar en una segunda fase, en una parte, digamos que más filosófica, por decirlo así, de las cuestiones que desde la filosofía, de alguna manera, ya no tanto la batalla, digamos, que entre poderes hegemónicos, sino la batalla de las ideas, ¿no? Lo que hay debajo, ¿no? Digamos, que de estas cuestiones, que al final trataré un poco de localizar en 3 temas fundamentales, ¿no? Que podríamos decirlo así, un tema que sería, digamos, la lucha o la confrontación entre 2 modelos de carácter económico, uno que podría ser un capitalismo de Estado frente a un capitalismo de mercado. Otro modelo que sería, otra lucha que sería, digamos, que por la seguridad, ¿no? Donde ahí se enfrenta efectivamente, pues digamos que un modelo más hobbesiano frente a un modelo más kantiano. Y el tercer debate que estaría un poco centrado en el tema de la confrontación entre la tecnocracia y la democracia, ¿no? Que bueno, que son cuestiones efectivamente ya son más técnicas y ahí efectivamente pues a lo mejor me pongo un poco más pesado, pero en cualquier caso cuando llegue a ese punto haré una pausa y según cómo vaya el tema pues podría hacer una reconsideración, a lo mejor hago digamos que también una versión más resumida, ¿no?
Bueno, vamos a empezar un poco con la parte, digamos, que más, más generalista o más para el público en general, ¿no? Que sería un poco la cuestión que efectivamente del momento de aceleración tecnológica en el que estamos viviendo y cómo eso está insertando en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, pues esto no hace falta efectivamente explicarlo mucho, ¿no? Cada día recibimos noticias de nuevos descubrimientos de carácter, pues eso, bueno, pues informático, de la biotecnología, de la ingeniería, ¿no? Y efectivamente muchos de estos cambios efectivamente pues van produciendo transformaciones, ¿no?, en nuestras sociedades, ¿no?, y en el mundo del trabajo, en el mundo de la educación. Y esto es algo efectivamente que, bueno, que nos afecta y que sabemos que nos va a afectar de alguna forma también a nuestro futuro, no solamente en el sentido material del tipo de teléfonos móviles que vamos a tener o el tipo de lavadoras, sino a nuestro futuro moral y político, que es lo que nos interesa, ¿no? Que la tecnología de alguna manera crea una radical diferencia y también crea desigualdades, ¿no? Bueno, se puede explicar de muchas formas. Yo la voy a hacer con una anécdota. Una vez yo hablando con una joven española que estaba haciendo su tesis doctoral en la Universidad de Cambridge, me dijo, yo llegué aquí y tal, y lo que encontré es que acababan de comprarles un microscopio atómico que nadie se había atrevido a montar porque, claro, o sea, que yo era una cosa muy complicada y tal. Y yo el primer año me lo tiré montando el microscopio. Y esta era una chica que era de padres gallegos. Y dijo, no, pues y después yo una vez que monté el microscopio, después nada, pues me puse yo a usarlo, ¿no? Y de ahí saqué yo mi tesis. Claro, si tú estás en la Universidad de Valladolid o en la Universidad de Oviedo, me decía, y no tienes el microscopio atómico, pues ¿qué ciencia vas a hacer? Entonces, claro, ahí efectivamente es un ejemplo de, evidentemente, cómo efectivamente hoy la tecnología pues exige capitalización y crea desigualdades, ¿no?, claramente en la sociedad. Si tú estás, evidentemente, pues donde no tienes el microscopio atómico, pues poco puedes hacer, ¿no? Y, sin embargo, el que tiene el microscopio atómico, pues efectivamente puede, digamos que, progresar, ¿no?, no solamente en su investigación, sino también, digamos que en su carrera, ¿no? Claro, yo le decía que, claro, nosotros los de humanidades, los filósofos, lo que tenemos son libros, tenemos efectivamente conversaciones, a veces visitamos amigos, ¿no? Y sobre todo, bueno, tenemos Internet, ¿no? Que Internet no hay que despreciarlo, es todo lo contrario. Para nosotros ha sido, digamos, que una maravilla, ¿no? De repente, pues poder efectivamente consultar libros, publicaciones, noticias, ¿no? Para las humanidades realmente el Internet es un elemento, la tecnología ha sido realmente un elemento de democratización, por decirlo así, ¿no?, igualitaria, ¿no? En el sentido de que hoy en día, por ejemplo, pues una persona que trabaja en filosofía en Pontevedra pues puede hacer exactamente lo mismo que uno que está en Oxford. O sea, básicamente el nivel efectivamente de información que hoy tenemos gracias a estas tecnologías de la comunicación pues es enorme, ¿no? Y eso ha equiparado mucho, ¿no? Ha hecho efectivamente que la periferia intelectual pues sea muy competitiva, ¿no? Y eso lo estamos viendo efectivamente pues con lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Con el sur global y cómo hay efectivamente intelectuales que trabajan a veces en sitios completamente remotos donde no hay un microscopio atómico, pero sin embargo efectivamente pues sí tienen acceso a una información a partir de la cual pueden reflexionar. Y después también le decía que, claro, la ventaja también de las humanidades es que nosotros no hacemos profecías, eso lo dejamos más bien a algunos científicos sociales y a otros, ¿no?, que pueden realmente se dedican más a hacer predicciones. Nosotros somos un poco, los que hacemos sobre todo filosofía, como decía Hegel, somos un poco como el búho de Minerva, ¿no?, que toma su vuelo, ¿no?, al anochecer. O sea, en el que pasan las cosas, pues nosotros reflexionamos sobre lo que está ocurriendo, ¿no?, no sobre lo que podría llegar a pasar, ¿no? Y entonces, bueno, que con eso pues vamos sobreviviendo, ¿no?, y vamos haciendo nuestra tarea, ¿no? Y bueno, desde luego, pero Internet es mucho más que esto. Obviamente, Internet no solamente ha sido, digamos que, bueno para las humanidades, para compartir películas, libros, para enterarte de cosas, incluso hacer, digamos que, tours virtuales por museos y cosas. Internet ha servido también, efectivamente, para reconfigurar nuestro mundo, ¿no?, el mundo social tal y como lo concebimos, ¿no?
como sabemos todos, Internet es una tecnología que es fruto del final de la Guerra Fría, ¿no? Digamos que Internet fue, digamos, que el fruto de una tecnología que desarrolló los Estados Unidos durante el periodo de la Guerra Fría en previsión de un posible ataque, ¿no?, masivo de la Unión Soviética, ¿no?, que abordase las comunicaciones, ¿no? Y esa tecnología, que fue desarrollada a partir de los años 50 y que fue, digamos, de alguna manera liberada, ¿no?, o compartida con el mundo después del final de la Guerra Fría, después de la caída del muro de Berlín y sobre todo después de la disolución de la Unión Soviética. Fue justamente el año 1991 cuando la National Science Foundation, que era el regulador, ¿no?, que los Estados Unidos tenía efectivamente para el desarrollo de ese tipo de tecnología, en ese eje empresas, ¿no?, en ese eje universidad, gobierno que había entonces, pues este regulador pues decidió efectivamente poner a disposición de todo el planeta, digamos, que esa tecnología, ¿no? Y prácticamente en 2 años, a partir de efectivamente de ese momento, a medida que se fueron creando efectivamente las distintas redes nacionales en los distintos países utilizando la tecnología de comunicación digital, pues se constituyó Internet. Y eso supuso una revolución para nuestro mundo fundamental, ¿no? O sea, eso ha supuesto efectivamente el cambio tecnológico que ha reconfigurado más nuestra sociedad y nuestra economía en los últimos años. Porque justamente al abrir el uso de la tecnología digital y de Internet a la iniciativa privada, ¿no?, pues efectivamente se aplicó a todo tipo de cosas, ¿no? Y la economía efectivamente fueron los años dorados efectivamente de los 90, ¿no?, donde hubo, digamos, una expansión tecnológica y económica que reconfiguró, digamos, que nuestra sociedad actual. También fue el momento en el que aquel famoso asesor norteamericano que se llamaba Francis Fukuyama, pues digamos que publicó aquella primera tesis sobre el fin de la historia, ¿no? Entonces, efectivamente, Francis Fukuyama, en aquel primer artículo que se llamaba El final de la historia, ¿no?, entre interrogaciones, ¿no?, pues se preguntaba si no estaríamos viviendo efectivamente pues, el fin de la historia, porque habría habido, digamos, que digamos que en la batalla de las ideas, por decirlo así, se habría, digamos, que impuesto el modelo de la democracia liberal frente a sus competidores clásicos, ¿no?, el fascismo y el comunismo, y el futuro, pues efectivamente iba a ser un futuro, digamos, que donde la democracia liberal y el capitalismo pues se iba a seguir extendiendo por todo el planeta, ¿no? Desde luego era bastante difícil predecir en aquel momento que íbamos a tener una sociedad con 60.000 millones de teléfonos móviles, ¿no?, conectados a Internet, ¿no? O sea, casi 2/3 de la población del planeta está conectada hoy con un teléfono móvil a Internet, ¿no? Y, bueno, además con todas las capacidades que ese tipo de tecnología nos proporciona, ¿no? Desde luego no podemos decir que ha sido el único cambio que ha hecho la tecnología, digamos, que en la cultura, ¿no? De hecho, como decía Ortega, el hombre es fruto de la técnica, pero sí que sorprende un poco, digamos, que la rapidez con la que este tipo de tecnología se ha vuelto absolutamente esencial, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, si no tuviéramos las comunicaciones digitales, pues según los expertos, pues no podría funcionar nada. O sea, no podría funcionar ni siquiera el transporte, ni podrían funcionar los hospitales. Si hubiera un fallo, digamos, que del sistema, pues volveríamos tal vez al caos más absoluto, ¿no? Con lo cual nos hace recapacitar desde el punto de vista de la filosofía en efectivamente la doble cara que tiene efectivamente esta irrupción tecnológica, ¿no? Por una parte es positiva y por otra parte también nos pone en un riesgo, nos hace más vulnerables. Este doble aspecto de la tecnología, el hecho de que nos dé, digamos, que nos empodere y al mismo tiempo nos vuelva más vulnerables, es una cosa que siempre ha estado, digamos, que en la mente de los filósofos. Y también ha estado efectivamente desde el primer momento en la discusión en torno a Internet, ¿no? En los primeros años, efectivamente, pues había esa especie de entusiasmo generalizado que representaba muy bien, por ejemplo, un trabajo de un finlandés que se llamaba
Pekka Himanen, ¿no?, sobre la ética del hacker, donde él hablaba efectivamente de que la nueva sociedad digital pues, nos abría las puertas a una nueva ética, ¿no? Frente a la ética del capitalismo, pues había efectivamente la posibilidad de pensar nuestras sociedades desde un punto de vista más cooperativo, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, aquella era la época, digamos, que también de la declaración de la independencia del ciberespacio que hizo John Perry Barlow, que era un compositor norteamericano. Y bueno, y fue una época en la que, por decirlo así rápidamente, digamos, unos se dedicaron efectivamente a compartir de forma, digamos, que altruista y a trabajar en código abierto, ¿no?, sus hallazgos, y otros se ocuparon en vampirizarlo, ¿no?, para sus propios intereses, ¿no? Y de ahí surgieron efectivamente las grandes biografías, ¿no?, empresariales del sector, los Mark Zuckerberg, ¿no?, los Bill Gates, ¿no?, los Steve Jobs, ¿no?, de la época, ¿no? Y obviamente, pues, bueno, digamos que esta especie de cambio, por decirlo así, ¿no?, esta especie de giro, ¿no?, de lo que fue una época de inicial entusiasmo a una época de desencanto, creo que está muy bien reflejada en un libro que escribió Cass Sunstein en el año 2002, casi a principios de siglo. Y suelo citar este libro por la razón de que ahora todo el mundo escribe de esto, ¿no?, de que efectivamente el peligro y tal que tiene efectivamente las tecnologías, los efectos indeseados. Y en aquella época justamente pues no era normal hacerlo, ¿no? Y Cass Sunstein, que es un autor, profesor de Harvard, pero que es conocido sobre todo más por este libro que tiene, que se llama Un pequeño empujón, ¿no?, que escribió con el premio Nobel de Economía Thaler, ¿no?, pero que también fue, digamos, que el director de la Oficina de Asuntos Regulatorios de Barack Obama. Bueno, pues efectivamente este libro fue, digamos, que un poco una especie de contrapunto, ¿no?, a lo que era el entusiasmo generalizado, ¿no?, de principios de siglo, ¿no? Y el libro este que llamó República.com, pues plantea muchas de las cosas que después se han ido viendo, ¿no?, en trabajos posteriores, ¿no?, de alarma, ¿no?, con respecto a lo que supone la digitalización de la sociedad, las consecuencias que tiene y que puede tener, que son positivas y negativas, ¿no?, la doble cara, ¿no?, por decirlo así, ¿no?, que es, como decía antes, esas cuestiones que generalmente le importan a los filósofos, ¿no? Bueno, por decirlo de alguna manera, resumiendo rápidamente, porque tampoco quiero extenderme demasiado, ya veo que voy, como decía antes, siempre digo que voy a hablar poco y al final acabo hablando muchísimo. Bueno, Sunstein tenía... Él básicamente se centró entonces en lo que eran por ejemplo, las plataformas tecnológicas que ofrecían servicios, ¿no?, de películas, vídeos, información, ¿no? Y básicamente lo que hizo fue un análisis que lo que venía a demostrar era que, por una parte, se había producido un proceso de concentración tremendo en el sector, ¿no? Había muchas compañías que desaparecían y otras las adquirían inmediatamente. Si tú inventabas algo que funcionaba, te compraban inmediatamente, con lo cual al final lo que había era, digamos, que muy pocos jugadores, ¿no?, en el sector tecnológico, unos gigantes, ¿no?, y se iban construyendo esos gigantes tecnológicos. Y por otra parte, desde el punto de vista de lo que era el servicio, pues el usuario cada vez se iba haciendo más pobre. Porque con la cosa de que te iban dando ya todo hecho, ¿no?, esto un poco de que ya te iban efectivamente con la publicidad dirigida con algoritmos, ya te iban dando efectivamente las noticias que tú querías escuchar, te iban dirigiendo, digamos, que a consumir las cosas que tú querías consumir. Al final, pues efectivamente se iba creando una sociedad, digamos, que más intolerante, más embrutecida. Y bueno, y él veía efectivamente que esto era un problema, ¿no? Era un problema para el futuro, ¿no? También es interesante, ¿no?, de los trabajos de Sunstein, porque este libro suyo después lo reeditó varias veces. Yo digo que no se le suele citar mucho porque ahora hay, digamos, otros autores que han publicado mucho sobre esto, pero él también efectivamente introdujo muchos de los términos que utilizamos para hablar de estas cosas, ¿no?, como efectivamente a las cámaras de eco, la idea del público inerte, de las tribus digitales, de las burbujas informativas, ¿no? Un montón de expresiones que han ido tomando, digamos, que después mayor relevancia. Desde luego, como decía, después ha habido efectivamente muchos otros que han trabajado en este tema, ¿no?
Por ejemplo, pues hay un autor muy famoso que se llama Sinan Aral, que es un psicólogo, que nos habla de la sociedad de la comunicación como un sistema de intercambio de información que nos mantiene sobreexcitados por medio de incesantes conexiones digitales, ¿no? Donde los individuos acabarían siendo una especie de nodos, ¿no? De esa especie de gran ordenador, ¿no? De la comunicación, y de alguna manera van difundiendo la información, porque tú al difundir efectivamente esa información, pues también te sientes parte de un todo, también efectivamente te sientes que estás en la pomada, de que estás en la noticia, que tienes la información. Entonces hace una descripción bastante curiosa en un libro que se llama The Hype Machine, ¿no? Que se hizo muy conocido y que es del año 2020, ¿no? Que se hizo muy conocido, o sea, digamos que 20 años después del libro de Sustein, ¿no? Los filósofos, por supuesto, también han entrado en este terreno a saco, ¿no? O sea, digamos que hay toda una generación de filósofos como Byung-Chul Han, por ejemplo, que desde psicopolítica pues, nos ha avalado efectivamente del idiotismo, de la ludificación, del fin de la persona, en fin, del fin de la voluntad libre. También, por ejemplo, Carissa Belliz, que es otra filósofa que está en Oxford y nos ha hablado de la importancia de la privacidad, ¿no? Y de no ceder, ¿no? Los datos, ¿no? Porque el poder que supone efectivamente para muchas personas, muchas compañías, hacerse con estos datos. Eric Sadin, que es un francés, nos invita a pensar la revolución que está teniendo lugar en el campo de las tecnologías como un síntoma más de lo que él llama el narcisismo patológico del transhumanismo, ¿no? Y nos muestra en un libro bastante pugnante, ¿no? Que se llama La era del individuo tirano, cómo la política vuelve a ser analizada como un fenómeno básicamente irracional, ¿no? Basado en la manipulación de las emociones, ¿no? En fin, llegados a este punto, quizás habría que hacer, digamos, una pequeña parada y recordar que esto de la tecnología, digamos, la ética, digamos, que más bien se ocupa de la acción humana, ¿no? Y de analizar la acción humana más que la tecnología. Las tecnologías, evidentemente, pues son buenas o malas en función del uso que hacemos de ellas, ¿no? No es que una tecnología en sí misma sea mala, ¿no? Sino que depende un poco del uso que hacemos de ella. Una mesa, por ejemplo, pues puede servir para varias cosas, ¿no? Y también, por ejemplo, las tecnologías digitales pueden servir para varias cosas. Pero de la misma forma que no hay, digamos, una ética de la mesa, tampoco hay una ética de las tecnologías digitales. Lo que hay es efectivamente una ética que se ocupa del uso que hacemos de las tecnologías, ¿no? Este ejemplo, la verdad es que no es mío, sino que lo pone Honora O'Neill en uno de sus últimos libros, que se llama precisamente A Philosopher's Look to Digital Communication, ¿no? Porque, en efecto, si echamos una mirada atrás, vemos que la sociedad, digamos que de la información, las tecnologías digitales, sirvieron para cosas muy buenas, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, pues, la primavera árabe. La primavera árabe pues, empezó pues, en Twitter y en Facebook, ¿no? Y, evidentemente, esto después se extendió por Túnez, por Egipto, por Yemen, por Siria, ¿no? Y hubo, efectivamente, muchos líderes autoritarios que fueron derrocados. Aunque también, como nos recuerda John Kane, el famoso teórico de la teoría democrática, los autócratas aprendieron también enseguida a moverse por las redes. Y de esto hemos tenido muchos ejemplos, ¿no? No solamente hace falta, no solamente me refiero, por ejemplo, a los ejemplos vinculados, digamos, que a Rusia, ahora a Arabia Saudita, a Turquía. También ha habido, efectivamente, ejemplos de uso de las redes, digamos, que bastante torticeros en los últimos tiempos, como por ejemplo pues el famoso asalto al Capitolio, ¿no? Que del 6 de enero, ¿no? cuando esto se produjo el cambio, digamos, que las últimas elecciones presidenciales, las antepenúltimas, mejor dicho, elecciones presidenciales en Estados Unidos. En fin, por lo cual volvemos otra vez a ver, evidentemente, que bueno, que sí que ha habido un uso, se puede dar un uso, hay un uso, digamos, que, y se puede hacer un uso siempre, digamos, que ambivalente, ¿no? De las tecnologías. Y lo mismo pasa, efectivamente, con todo el debate que estamos teniendo actualmente sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos pone, digamos, que ante la misma evidencia, ¿no? O sea, evidentemente la inteligencia artificial, que es un tema también que tiene que ver mucho también con la Guerra Fría, ¿no? Y que también es un tema efectivamente de desarrollo de un tipo de básicamente la inteligencia artificial lo que hace mejor que nosotros y más rápido es reconocer determinados patrones, ¿no? Patrones de carácter lingüístico, visual, ¿no? Patrones de comportamiento y efectivamente pues, reduce enormemente el tiempo de la respuesta.
Y ese tipo de inteligencia artificial, gracias a los desarrollos que ha habido de programas, efectivamente, de inteligencia artificial generativa que imitan de alguna manera el funcionamiento de la mente humana, pues hemos conseguido que los programas de inteligencia artificial no solamente, digamos, que reconozcan patrones, sino que a partir de patrones, de ciertos patrones, puedan ellos crear, digamos, que nuevas imágenes, nuevas, digamos, que patrones lingüísticos, inducir nuevas, tomar decisiones distintas, ¿no? Y ese es un poco en el momento en el que ahora estamos instalados, un gran debate sobre, efectivamente, si la inteligencia artificial es finalmente una inteligencia artificial general, generativa, y qué va a pasar, ¿no? Como decía, nosotros, afortunadamente, los filósofos no tenemos la obligación de hacer predicciones ni profecías, y como la inteligencia artificial general no existe, ¿no? Todavía no existe, pues evidentemente lo que tenemos que preguntarnos más bien es qué está pasando con la inteligencia artificial y con que tenemos ahora, ¿no? O sea, no, la pregunta no sería tanto la que hacía Stanley Kubrick, ¿no? En aquella película, ¿no? 2001, Odisea en el espacio, ¿no? Que nos puede hacer a nosotros la inteligencia artificial, sino más bien qué están haciendo unos hombres a otros con la inteligencia artificial. Esa es la pregunta que se hacen básicamente los filósofos, porque como decía, nosotros como no tenemos efectivamente más que la realidad para pensar, pues pensamos a partir de la realidad, ¿no? Pues bueno, ¿qué están haciendo o qué está pasando efectivamente en este momento con todo este desarrollo, ¿no? Digamos que de una nueva sociedad digital? Pues como diría Bob Dylan, la respuesta está en el aire, ¿no? Nos fascina y nos inquieta por igual esas cosas increíbles que hacen las nuevas tecnologías. Reparamos los millones de aparatos conectados a Internet que hacen mediciones, captan imágenes y sonido y lo transmiten todo en tiempo real a otros dispositivos. Los mismos aparatos que hacen posible el funcionamiento de la nueva economía digital, cuya ventaja última es que podría llegar a revelar el funcionamiento hasta ahora oculto de la famosa mano invisible de Adam Smith. Y no hace falta pues, advertir, ¿no? De las ventajas que podría tener el primero que consiga o que domine ese misterio antes, ¿no? También sabemos que la aplicación de la tecnología digital no solo afecta al comercio, porque esta tecnología se aplica en la fabricación y distribución de bienes de consumo, a la conducción humana, al control de plagas, a los desastres climáticos, al mapeado de fondos marinos y, sobre todo, a la seguridad y la defensa. También nos damos cuenta, por supuesto, es otro de los temas que nos hace reflexionar, ¿no? De los costes, ¿no? energéticos que tiene este tipo de nueva economía, ¿no? No solamente los costes de fabricación de las tripas, por decirlo así, de estos nuevos aparatos, ¿no? En las fábricas de semiconductores, ¿no? Las fábricas de chips, ¿no? Que efectivamente tienen un coste extraordinario, ¿no? De las máquinas, digamos, que litográficas, ¿no? que se utilizan para trabajar a esto, pues prácticamente consumen prácticamente lo mismo que una pequeña ciudad como Pontevedra, ¿no? O sea, es un gasto extraordinario en una fábrica de estas, ¿no? Y, por supuesto, el gasto que ya sabemos que también tiene energético, hidráulico, ¿no? Por ejemplo, pues evidentemente todo lo que supone el consumo y la transferencia de datos, ¿no? Que se gestiona, digamos, que desde esos grandes centros, macrocentros de datos, ¿no? que se han convertido en este momento en el motor de la demanda de energía en el planeta, ¿no? En fin, pero como decía, una cosa que también hemos vuelto a redescubrir es que las tecnologías digitales fue siempre el mayor sueño de los militares. O sea, fue el sueño dorado de los militares, fue justamente pues, este tipo de tecnología. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos invirtió miles de millones en defensa. En este momento, el antiguo eje, ¿no? Gobierno-universidades se ha trasladado a un nuevo eje que sería gobierno-grandes empresas, que son las que cuentan con la capacidad para desarrollar los nuevos productos. Algunos economistas han argumentado que estas empresas, Amazon, Google o Apple, actúan como auténticos señores feudales, creando ecosistemas tecnológicos cerrados en los que los productores que quieren acceder al mercado tienen que pagar tributo, ¿no?
para poder llegar a los clientes de estas grandes compañías, ¿no? Por eso unos hablan del capitalismo de la vigilancia, otros del capitalismo de las plataformas, y hay quien habla también del tecnofeudalismo, ¿no? Por cierto, la noción esta de tecnofeudalismo la desarrolló por primera vez un autor que se llama Neil Stephenson en una novela que se llama Snow Crash, que es una novela de culto del cyberpunk, ¿no? En el año 1992, y que es la novela de la que también Mark Zuckerberg tomó efectivamente la noción y la idea del metaverso, ¿no? Que después efectivamente pues, ha dado origen, digamos, que a recalificar, a renombrar, digamos, que Facebook, ¿no? Y la empresa Meta y tal es Meta por metaverso, y está un poco inspirada en esta novela que recomiendo, que es una novela muy interesante de Stephen Nilsson. Bien, no está claro desde luego si esto es un avance, es un retroceso, si digamos que vamos a una superación del capitalismo o a un retroceso del capitalismo. Estamos hablando simplemente de una adaptación de los distintos procesos de adaptación del capitalismo. Esto es un debate que efectivamente pues, suelen tener entre ellos los economistas. Lo que sí que está claro es que la visión estratégica de los Estados Unidos sigue siendo muy parecida a la que tenía durante la Guerra Fría. Interesa, primero, aquello que sirve para ganar una guerra. Los radares, los drones, la vigilancia, el reconocimiento, el espionaje, las comunicaciones, la inteligencia, los sistemas robóticos de combate. Como ha contado en un libro muy interesante el periodista Anthony Lovenstein, El laboratorio palestino, Israel ha desarrollado en los últimos años, en colaboración con los Estados Unidos, una industria armamentística de primera categoría que combina las tecnologías de vigilancia, programas espía y sistemas de reconocimiento individual, fabricando productos que luego venden en el mercado con el marchamo de haber sido probados en batalla, ¿no? Con los palestinos en los territorios ocupados, ¿no? Nada mejor para un productor, efectivamente, que puede decir, esto funciona porque ya hemos probado, digamos, que en la realidad, ¿no? Así que mucho me temo que, en realidad, esta eclosión, este desarrollo que hemos vivido en los últimos años de la sociedad digital, esta revolución en el ámbito de las comunicaciones y la tecnología, está muy vinculada a una obsesión que ha tenido y que tiene efectivamente los Estados Unidos por mantener la hegemonía, ¿no? En el ámbito tecnológico, ¿no? Y de esto es de lo que ahora voy a hablar brevemente también, ¿no? Digamos que la parte, como decía, más para todos los públicos, ¿no? de la charla. Entonces, bueno, digamos que, por decirlo así, resumiéndolo muy rápidamente, aunque siempre ha habido efectivamente una visión, digamos que de lucha por el control de la hegemonía en Estados Unidos, digamos que se ha producido una agudización del conflicto a partir del año 2014, que fue cuando China planteó efectivamente aquel plan, ¿no? El plan que el plan China First, ¿no? China primero, ¿no? Era el plan efectivamente donde China planteaba abiertamente el objetivo de ser una potencia tecnológicamente soberana y sobre todo de autosuficiente, ¿no? Desde entonces hemos vivido un conflicto geopolítico entre ambas superpotencias. Cualquier avance que realiza el rival sistémico es percibido inmediatamente como un peligro, porque China también, y esto conviene recordarlo, ha establecido un contrato social con sus ciudadanos por el cual aspira a garantizarles la seguridad física y económica sobre la base de un mandato celestial, como en los tiempos imperiales, para volver a ser el país más importante del mundo. Y lo quiere hacer por medio de la aplicación exhaustiva de la tecnología en el interior, ¿no? de su sociedad, y también con iniciativas como la famosa La Franja y la Ruta, que se le suele llamar la nueva ruta de la seda, y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, ¿no? Promoviendo la conectividad inicialmente en el continente eurasiático, pero que esto se ha ido, digamos, que ampliando también a África, Oceanía y Latinoamérica. Con lo cual tenemos efectivamente un planteamiento también muy, digamos que muy similar, ¿no? Digamos que lo que ocurrió, o sea, hay digamos, una lucha, evidentemente, por a ver quién efectivamente desvela primero, como decíamos antes, el mecanismo oculto de la mano invisible de Adam Smith, ¿no? Y también que efectivamente quién desarrolla las tecnologías de la inteligencia artificial, quién desarrolla las tecnologías que van a reconfigurar nuestro mundo, ¿no? Y entonces ahí evidentemente pues en ese contexto es en el que estamos, y como después diré, pues también explica mucho de lo que estamos viviendo actualmente en cuanto a lo que llamamos pues la
famosa guerra económica, ¿no?, entre Estados Unidos y el mundo, ¿no? Quizás este conflicto se agudizó, como decía, justamente en el 14, aunque inicialmente, digamos, que bueno, China empezó a experimentar, digamos, que un hambre, ¿no?, de microchips, ¿no?, sobre todo en esta época, porque se había convertido en la primera, digamos, que exportadora, ¿no?, a nivel mundial, ¿no?, de manufacturas, de bienes manufacturados, y necesitaba, de carácter tecnológico, y necesitaba justamente, pues, esos chips que son fundamentales, ¿no? Entonces, conviene, claro, recordar que Taiwán, que es la isla rebelde, es el primer fabricante mundial de chips avanzados y que China reclama la soberanía de este territorio. El avance del 5G y, muy particularmente, el resurgir de la inteligencia artificial dispararon también la demanda de chips más potentes. El conflicto se agudizó con la escasez de estos componentes tras la pandemia y la toma de conciencia por parte de Estados Unidos de que China controlaba, de hecho, la extracción y, sobre todo, los procesos de purificación de las tierras raras, ¿no?, a partir de las cuales, efectivamente, se obtienen los componentes, sobre todo los óxidos metálicos esenciales, como el galio, ¿no?, que son, digamos, que son necesarios, o el germanio, ¿no?, que son necesarios para la fabricación de estos semiconductores y chips más rápidos, potentes y diminutos, que son las tripas, por decirlo así, de los dispositivos tecnológicos más avanzados, ¿no? Actualmente China, según los datos que figuran, digamos, que en este momento en los análisis, pues, de carácter económico, controla, digamos, que de alguna manera el 60% de la extracción de las tierras raras y hasta el 90% del procesamiento mundial de las tierras raras. Quiere decir que no solamente es que tengan ellos tierras raras, sino que son los únicos que las desarrollan, las destilan, ¿no?, para conseguir efectivamente desarrollar, sacar, digamos, que esos metales, ¿no?, esos óxidos metálicos raros, ¿no?, que son, digamos, que esenciales para el impulso de la nueva economía, ¿no? Así que lo que pasó entonces fue que Estados Unidos, claro, obviamente se asustó y empezó efectivamente con una política de restricciones que, como sabemos, empezó en la época de John Biden, ¿no?, y que básicamente primero fue la guerra contra el 5G chino y después efectivamente se convirtió en una guerra que era la prohibición efectivamente de transferir tecnología a China, ¿no?, política que efectivamente Estados Unidos pudo hacer, digamos, que con la colaboración de sus socios europeos, porque aunque Europa, veremos, no es una potencia tecnológica, sí que hay alguna empresa, ¿no?, como la neerlandesa AMSL, ¿no?, que es líder, ¿no?, en el campo efectivamente de la creación, de la fabricación de máquinas para la fabricación de microchips, ¿no? Y bueno, pues un poco Estados Unidos pensó que, por una parte, potenciando, digamos, que el liderazgo tecnológico de sus propias empresas, ¿no?, como Intel o Nvidia, y controlando también efectivamente digamos, que la transferencia a nivel general que podía haber de tecnología de China, pues podría efectivamente conseguir efectivamente paralizar, retener, digamos, el desarrollo tecnológico de China. El problema es que China, pues con esa intervención constante del capitalismo de Estado, pues consiguió efectivamente arreglárselas para sortear, digamos, que todas estas restricciones, y lo que es peor aún, resulta que ahora que el DeepSeek, ¿no?, la IA china, resulta que no necesita, digamos, que chips de la misma potencia, ¿no?, y calidad que tiene la inteligencia artificial de los Estados Unidos, con lo cual esto ha sido, digamos, como el acabose, ¿no? Otro aspecto que conviene tener en cuenta en esta batalla, digamos, que de alguna manera tecnológica, ¿no?, por conseguir la hegemonía dentro de la tecnología, es que en Estados Unidos, por ejemplo, pues republicanos y demócratas comparten efectivamente este mismo análisis de que de que China es un rival que hay que batir. O sea, en ese sentido no hay, digamos, que distinción. Como decía, las primeras restricciones generalizadas las empezó a imponer Biden
y ahora, pues efectivamente, pues estamos en la misma tónica, ¿no? Quizás un poco acelerada o por otros elementos que después abordaremos, pero estamos en la misma idea, ¿no? Por lo cual, bueno, pues también esto podría ser para explicar pues, la falta de una oposición interna a la guerra comercial desatada desde la Casa Blanca en los últimos días, ¿no? Estados Unidos sigue poseyendo el mercado más grande del mundo y es la única potencia militar que puede, digamos que, llevar a cabo una guerra en cualquier lugar del planeta. El dólar sigue siendo la moneda de reserva, aunque ya algunos advierten de que podría llegar a no serlo, que efectivamente esto podría cambiar y tal. Pero de momento, efectivamente, la situación, bueno, el dólar ha bajado y tal, que es lo que quería Donald Trump, pero no ha desaparecido todavía este escenario. Desde luego, los actuales asesores económicos de Donald Trump son bastante incompetentes, por no hablar de los asesores en seguridad que utilizaron, digamos, que un chat privado para, digamos, que coordinar el ataque a los hutíes de Yemen, ¿no? O sea, hay bastante, digamos, que incompetencia, ¿no? en el gobierno de los Estados Unidos. Pero, sea como fuere, a pesar de estas incompetencias, digamos que Estados Unidos sigue siendo la gran potencia, aunque cada vez es más evidente que es la gran potencia en declive. Y esta percepción es evidente incluso para quienes saben perfectamente que Trump no es un hombre de Estado ni de negocios, como han criticado siempre sus oponentes del Partido Demócrata, sino más bien alguien que busca acaparar toda la atención mediática posible y lo consigue. Por eso inunda el espacio público de mensajes inciertos o contradictorios, aunque solo sea para dar después un volantazo, ¿no? y sin inmutarse, ¿no? Sin arrepentirse, incluso diciendo que lo ha hecho estupendamente, como lo ha pasado con la cuestión de Ucrania, ¿no? Y pasar al siguiente episodio de su reality show. De la paz de Ucrania se puede pasar a los mal llamados aranceles recíprocos, deteniéndose antes en la soberanía de Groenlandia y el Canal de Panamá. Sueltas abruptos, falsedades, porque sabe muy bien que su público, un público absorto e hipnotizado por sus extravagantes episodios de comunicación, no necesita percibir la consistencia del discurso. Basta con compartir en cada episodio de la serie el mensaje último de ese absurdo guión: recuperar la grandeza de América, ¿no? Entonces, efectivamente, no se puede hablar de un público de calidad, ¿no? En este caso, sino más bien de un público, efectivamente, bueno, que está enganchado a una serie, ¿no? Y que, en definitiva, pues no necesita, digamos, que si tienes un público así, puedes hacer este tipo de cosas, ¿no? Por eso decía, como decía al principio, el tema del público y de la calidad de los públicos es un tema también muy importante para hablar efectivamente de la calidad de la democracia o de la posibilidad de la defensa de una democracia liberal en este momento, ¿no? Una democracia que nos sirva un poco para sostener esa otra visión, digamos, que más multipolar, ¿no? Del mundo, ¿no? Y una visión basada efectivamente en reglas y en derechos, ¿no? En fin, volvamos un poco al hilo del desarrollo, porque aquí se acabaría la parte, digamos, que más para todos los públicos y empezaría la parte para el público filosófico. Entonces voy a ver, ¿cuánto tiempo tengo? Un poco, sí. Tengo media hora. 20 minutos. 20 minutos. Entonces, vamos a ver. Aquí nos encontrábamos, como decía, con un problema muy parecido al que antes abordábamos con el tema de la ética, ¿no? Y la tecnología. O sea, aquí lo importante para la filosofía no es tanto, efectivamente, saber un poco qué está pasando, efectivamente, qué nos pueden hacer o qué puede ocurrir, ¿no? Para el futuro moral y político de la sociedad por el hecho de que haya, digamos, que dos actores que estén, digamos, que luchando, ¿no? Por obtener esa hegemonía, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Y decía que, bueno, en esta parte, pues, que hablar un poco de lo que me parecían los elementos de lucha de las ideas o de combate de las ideas más importantes desde el punto de vista de la filosofía política, ¿no? Este giro hacia la filosofía política incluso ha sido reivindicado por muchos de los autores clásicos, ¿no? De la ética de la inteligencia artificial, como Mark Zuckerberg, por ejemplo, que ha publicado un libro también recientemente sobre la importancia de abordar las cuestiones desde un punto de vista filosófico-político, ¿no? Y aquí, efectivamente, pues yo quería hablar de lo que creo que son los tres nudos o los tres bloques, por decirlo así,
más importantes de debate desde un punto de vista filosófico-político, que efectivamente que es ese debate en torno a los modelos económicos regulativos y el debate en torno a la cuestión la cuestión de la seguridad, los modelos de seguridad y los modelos efectivamente de gobierno, ¿no? Entonces, es verdad que esta parte es, digamos, que es un poco más de carácter filosófico. Yo recuerdo que en una ocasión yo iba conduciendo con mi mujer y le iba hablando efectivamente de la relación que habían tenido Hume y Rousseau, ¿no? Y la iba comparando con la que tenían Russell, habían tenido después Russell también y Wittgenstein, ¿no? Y yo iba ahí todo hablando y todo, no sé qué. En el coche le iba contando y tal, y de repente para en un semáforo y aparece mi hijo pequeño aquí así por detrás, por el asiento de atrás, y dice: pero papá, nosotros conocemos a toda esa gente. O sea, y como diciendo, menudas amistades que tenemos y tal. Y entonces, claro, es el problema que tenemos efectivamente los pueblos filosóficos, es que evidentemente cuando ya te pones a esto, pues es efectivamente pones a hablar de pues el otro y tal. Y otro día, antes de ayer, yo le mandé un poco el borrador de la conferencia que iba a dar y me dijo: mira, hasta la página 15 se te entiende perfectamente, pero después, que si Kant, que si Marx, que si Hobbes, que si Habermas, tú sigues con las amistades de siempre. Entonces, bueno, pues claro, voy a tratar de optar un poco por la opción, digamos, que con los 20 minutos voy a tratar de seguir la opción de hacer una versión para todos los públicos y dejar, digamos, que un poco los aspectos más truculentos o más detallistas, ¿no? para la parte pues, del debate que podríamos seguir ampliando sobre estas cuestiones. Bueno, desde el punto, empecemos con la confrontación de los modelos de carácter económico, ¿no? Claramente, claro, la economía es una carrera por conseguir efectivamente superar al adversario, ¿no? Aquí, efectivamente, pues hay una confrontación, por decirlo así, entre un modelo de capitalismo de Estado contra un modelo de capitalismo de mercado, ¿no? Efectivamente, el capitalismo de mercado pues, se queja de que los capitalistas de Estado están dopando a sus empresas, ¿no? Las apoyan, las dan efectivamente recursos, ¿no? Por ejemplo, evidentemente China utiliza sus grandes empresas tecnológicas como Tencent, como Alibaba, como Huawei, para que, por una parte, para conseguir esa hegemonía, ¿no? como tecnológica en el exterior, y al mismo tiempo estas empresas le proporcionan la vigilancia, ¿no? en el interior, ¿no? A cambio de pues, grandes inyecciones, ¿no? económicas para investigar y una regulación muy laxa, ¿no? Para desarrollar sus productos sin cortapisas de carácter ambiental, éticas o de cualquier otro tipo, siempre y cuando subordinen sus intereses, ¿no? al Estado, que en realidad se concibe a sí mismo como una gran empresa que busca maximizar sus beneficios y dotarse de una posición competitiva a largo plazo en el mundo. El mantra, por otra parte, del capitalismo de mercado es que esa maximización del desarrollo y la innovación se consigue mejor sin el concurso del Estado, ¿no? Y aunque, como sabemos, esto no debe ser de todo verdad, porque nada más llegar a la Casa Blanca lo que hizo Donald Trump fue anunciar una inyección de 500.000 millones de dólares en su industria tecnológica, ¿no? O sea que, en realidad, lo que se busca en el modelo digamos que de capitalismo de mercado es más bien, digamos, que dejar al mercado fuera de la regulación, no tener un Estado regulador. O para decirlo más técnicamente, más correctamente, lo que se trata de hacer es privatizar las funciones de regulación, ¿no? Que sean las propias empresas las que creen la regulación o que sean otras empresas, las famosas consultoras contratadas, ¿no? que se contraten para crear esa regulación, ¿no? En definitiva, en conclusión, podemos decir que ambos modelos apuestan por el desarrollo de las tecnologías digitales como motor de la economía y ambos promueven la expansión de sus grandes compañías en el exterior. Y si bien el modelo de Estados Unidos se aleja de las prácticas abiertamente afectadas en China de utilizar la censura y los datos para con los programas de crédito y control social, las revelaciones
conocemos, hechas por Edward Snowden o el caso de Cambridge Analytica, nos demuestran que también dentro del modelo económico basado en el capitalismo de mercado también se puede dar la vigilancia, se puede dar la manipulación y el control social. No son, digamos, que ajenas del todo al modelo de capitalismo de mercado. Pero bueno, esto sería una línea de discusión, una línea de debate, ¿no? La otra, quizás un poco decir antes de seguir adelante, claro que en este contexto de confrontación entre el modelo, digamos, de capitalismo de Estado y el capitalismo de mercado, Europa, con muchas dificultades, ha ido buscando efectivamente tener un lugar propio. El hecho de que efectivamente Europa no sea, digamos, que una potencia global en el terreno tecnológico, dice mucho de esa voluntad y también dice mucho de las dificultades que ha tenido para legislar en este tema, porque han sido años, efectivamente, para sacar la Carta de Derechos Digitales, ha sido años para sacar la legislación sobre inteligencia artificial, y es un poco una situación que, por una parte, sí hay una voluntad, obviamente, pero al mismo tiempo el no ser un actor, efectivamente, a nivel tecnológico también, efectivamente, la dificulta para esto. Pero digamos que el modelo que trataría, por decirlo así, por resumirlo rápidamente, Europa, de contraponer a estos dos modelos de capitalismo de Estado y capitalismo de mercado, ¿no?, los que quieren efectivamente acabar, digamos que con todo tipo de regulación, es crear un tipo de regulación que ponga por delante los derechos de sus ciudadanos en un mundo global, adaptando el mercado a un modelo regulatorio que busca la reforma, sobre todo reforzar estructuralmente la constitución de sus sociedades, redistribuir la riqueza generada por la nueva economía y equilibrar el derecho a la libertad de expresión con el derecho a la privacidad y la dignidad humana. Es decir, en una palabra, hacer compatible la tecnología con la gobernanza democrática. Esto es lo que se desprende del espíritu, ¿no?, de lo que ha sido, digamos, que las reformas que se han hecho legislativas en el ámbito tecnológico en la Unión Europea en los últimos años. Ya digo, muy admirables, pero al mismo tiempo no han gustado nada. Digamos que, por decirlo así abiertamente, no han costado nada, y no solamente, digamos, que a China, sino sobre todo no han costado nada a los socios principales de Europa, que son los Estados Unidos, ¿no? Bueno, ya digo que esto, la otra cuestión, como decía, la otra línea de debate, ¿no?, la otra línea de análisis es sobre, desde el punto de vista de la filosofía, de lo que está ocurriendo con esta confrontación entre modelos, digamos que dos estados que tratan de ser hegemónicos, sería como decía, el de la cuestión de la seguridad, que habría, digamos, que hay también un debate entre, digamos, que un modelo basado más orientado a la seguridad y otro a la libertad, que podríamos llamar hobbesiano y kantiano, y también la cuestión, efectivamente, del modelo vinculado a la forma de gobierno, que en la filosofía política tiene una larga tradición y se le orienta, digamos, que de alguna manera en el eje, digamos, que tecnocracia-democracia. Voy a hacer una pequeña, así como arreglo, ¿no?, de esto, y voy a hablar, aunque en principio pensaba hablar primero del tema de la seguridad, lo voy a dejar justamente para el final, porque digamos que está más de actualidad, aunque no quiero dejar de advertir que en el fondo también está muy vinculado con el debate, evidentemente, sobre tecnocracia y democracia, porque en definitiva, al final, la cuestión que está detrás es quién toma las decisiones. Si sobre, efectivamente, el aumento, las decisiones políticas las tienen que tomar los expertos, los que saben, ¿no?, o las tienen que tomar, efectivamente, tienen que ser decisiones que se tomen dentro de un marco de deliberación democrática, ¿no? Y esto es un viejo debate de la filosofía política, ¿no?, que, por supuesto, empezó con Platón, que para Platón, obviamente, cualquier decisión que pudiera tomar la mayoría o el pueblo, pues es una locura. O sea, efectivamente, los que tenían que gobernar eran, efectivamente, los sabios, los que sabían, ¿no? Y esto es un debate que ha estado siempre en la filosofía política, ¿no? O sea, la idea de qué papel tienen que ocupar los expertos, ¿no?, en la democracia, ¿no? Entonces, bueno, pues como sabemos, pues ha habido autores como Lippmann, ¿no?, que tomaron cartas en el asunto, ¿no?, después de la Primera Guerra Mundial, pues promocionando, digamos, una idea, ¿no?, de lo que debía ser efectivamente una tecnocracia basada en expertos, y que efectivamente que fueran los que realmente tomasen las decisiones
y que, digamos, que mantuviesen, digamos, que la marcha del gobierno en las democracias, ¿no? Y a esas posiciones de Lippmann respondió en su momento también John Dewey, con un libro muy famoso que se llamaba La democracia, sus problemas, diciendo que los problemas de la democracia solamente se pueden resolver con más democracia, ¿no? Y es un debate, efectivamente, que enfrenta estas dos visiones, ¿no? La visión, efectivamente, de si las decisiones tienen que llevar al Parlamento, si las decisiones tienen que llevar a la opinión pública, qué opinión pública necesitamos para que tener una democracia saludable, ¿no? Que efectivamente pues un tema que nos conecta mucho con ese amigo Habermas, ¿no? Que hablaba efectivamente de historia y crítica de la opinión pública, de la necesidad de buscar un criterio para hablar de calidad democrática, que ese criterio tenía que ser efectivamente pues una opinión pública ilustrada, saludable, fuerte, resiliente, ¿no? Y que eso es efectivamente lo que podía, digamos, que garantizar la continuidad de las democracias frente a otros regímenes que se llamaban a sí mismos democráticos, pero que democracias no tenían nada, ¿no? Ni lo eran ni lo parecían, ¿no? En fin, pero como decía, aunque este es la otra de las líneas, efectivamente, que tiene que ver mucho, efectivamente, desde el punto de vista del debate filosófico con lo que está ocurriendo. Pero me voy a centrar, como está más de actualidad y como es un poco el tema del día, ¿no? Pues en el tema, efectivamente, de la cuestión de la seguridad, ¿no? Del debate en torno a la seguridad y cómo se puede abordar desde un punto de vista filosófico. Yo creo, vamos a ver, una de las cosas que más llama la atención es que últimamente en donde se habla más del futuro de la democracia no es tanto en la ONU ni en los parlamentos, sino que es en la Conferencia de Seguridad de Múnich, ¿no? Que es una conferencia que se hace todos los años en el mes de febrero y que es donde últimamente pues, se dicen las cosas más a las claras, ¿no? Porque como es una reunión que organiza un grupo privado donde están pues esos jefes de Estado, autoridades, CEOs de grandes empresas militares o de fabricación de armamento, expertos en seguridad, pues ahí efectivamente va la gente y dice lo que piensa. O sea, y entonces, bueno, ahí estuvo efectivamente Putin en su momento, en el año 2007, que fue cuando él le habló efectivamente de la necesidad de tener una política independiente, ¿no? de seguridad rusa, que después llevó 7 años después a la invasión de Crimea y otros 7 a la invasión de Ucrania, ¿no? Y bueno, pues que en aquel momento aquel discurso de Putin suscitó muchas especulaciones. Algunos pensaban que tenía que ver más bien con resucitar un cierto nacionalismo ruso para tapar problemas internos. Otros pensaron que estaba muy bien porque de alguna manera reconocían la importancia efectivamente de la ONU, ¿no? Como la única instancia legitimadora, ¿no? De la violencia, el uso de la violencia. Pero en la práctica, al final, lo que ha servido esa independencia, efectivamente, es para resucitar otra vez la vieja teoría de los grandes espacios, ¿no? Que, por cierto, es una teoría que desarrolló Carl Smith después de la Segunda Guerra Mundial, como recordaréis muchos de los que están aquí, una filosofía, efectivamente, que decía que el Estado-nación ya efectivamente es irrelevante, ya no tiene efectivamente el peso que ha tenido en la historia. Lo que hay ahora efectivamente pues son los grandes espacios, la teoría de los grandes espacios, hay las esferas de influencia, donde es cómo se va a organizar el orden internacional. Y curiosamente ese tipo de reflexiones que estuvieron también, digamos, que en parte, ¿no? en lo que fue el debate después de la Segunda Guerra Mundial sobre el origen de la Unión Europea, pues fueron, digamos que asimiladas de una manera muy curiosa, tanto por un determinado sector de la izquierda y un determinado sector de la derecha, ¿no? Pero afortunadamente en aquel momento, después de la Segunda Guerra Mundial, la cosa se resolvió también con una apuesta decidida por pues la defensa de la democracia y el multilateralismo a nivel internacional, cosa que en este momento parece que está un poquito en cuestión, ¿no? En fin, volviendo un poco a Múnich, ¿no? Como decía, en la reunión de este año, pues estuvo el vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? J.D. Vance, ¿no? No voy a hacer el chiste fácil de que mejor que no te visite, porque ya sé que todos estáis pensando en lo mismo. Pero bueno, efectivamente estuvo allí
Y dijo varias cosas, fue un discurso efectivamente que tocó muchos palos, ¿no? O sea, tocó muchos temas, pero que básicamente vienen un poco todos a redundar en muchas de las cosas que hemos dicho aquí, ¿no? Por una parte, lo que dijo fue que, bueno, que estaba muy preocupado por el retroceso que había en Europa de los valores y las libertades de conciencia, ¿no? Y que a eso y tal de prohibirle a la gente decir en Internet lo que quisiera. Tal, ¿no? Que por otra parte eso efectivamente pues iba en contra de los intereses de las compañías americanas, ¿no? Las grandes tecnológicas que se veían expulsadas además por la regulación europea del mercado europeo, y eso condicionaba de alguna manera también su hegemonía, su posibilidad efectivamente de tener competitividad a nivel internacional, ¿no? Y bueno, también tocó otros temas. Bueno, después de Van vino Trump a recordarnos que no solamente es que Estados Unidos estuviese perdiendo, digamos, que interés por el multilateralismo y la política de derechos humanos que había, digamos, que desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial, sino que también estaba perdiendo interés por lo que podíamos llamar la globalización económica, porque básicamente no les harían las cuentas, ¿no? O sea, la balanza de pagos y tal, veía que no les haría las cuentas y que tampoco la globalización no le gustaba mucho, y sobre todo se había dado cuenta que la globalización le comprometía las cadenas de suministro necesarias para centrarse en su rivalidad con China, ¿no? Pero el tema estrella, o por alguna manera la cuestión fundamental que se debatió allí, que es la que estamos debatiendo ahora y que fue la que Vance volvió a suscitar, que después ha vuelto otra vez esto Donald Trump, y es la que está en la prensa en este momento, es efectivamente, bueno, pues efectivamente J.D. Vance centró en que Europa tenía que gastar más en seguridad comprando armas y sistemas estratégicos, se supone que a los Estados Unidos, como ha hecho Arabia Saudita, que lleva años embarcada en un proyecto de inversiones militares multimillonarias, convirtiéndose en el 6º país del mundo en gastos en defensa, aunque es el 14º, ¿no? en PIB, ¿no? El caso es que, bueno, podría dar datos, ¿no?, del gasto en defensa y tal. Estados Unidos, por supuesto, sigue siendo, hay casi 2,5 billones de dólares, billones en castellano, o sea, que serían trillones, ¿no?, en inglés, ¿no?, invertidos a nivel mundial en defensa, de los cuales prácticamente Estados Unidos es cierto que es casi el 50% casi lo gasta Estados Unidos. Después está China, después hay una serie efectivamente de países como Corea del Sur, como Japón, en fin, que también efectivamente se sienten amenazados y han aumentado su gasto. Y vamos, en definitiva, que nosotros tenemos que volver, o sea, el mensaje fundamental directo fue evidentemente Europa tiene que gastar más en defensa, tiene que asumir su responsabilidad. Estos reproches, pues a muchos les parecieron como una cosa, ¿de dónde ha salido esto, ¿no? ¿De dónde viene? ¿A qué viene esto, no? Pero claro, esto no es nada nuevo. Quiero decir que esto digamos que hace muchos años que se viene repitiendo en la relación, digamos, que Estados Unidos-Europa, ¿no? O sea, entonces, como ejemplo, voy a poner simplemente un libro que se hizo muy famoso, que fue muy famoso en el año 2002, que era el libro de Robert Kagan, que escribió, un escritor americano que escribió, está entonces viviendo en Bruselas, ahora está viviendo en Estados Unidos otra vez, y aunque es un conservador, pero estos conservadores que escriben en revistas de izquierdas, él escribe en el The Atlantic, es donde tiene casi todos sus trabajos, los publica ahí. The Atlantic fue justamente el editor del Atlantic, fue que le pusieron en la cadena de WhatsApp, ¿no?, cuando estaban, por error, cuando estaban organizando el ataque sobre Yemen y tal. Entonces, bueno, Robert Kagan publicó este libro que se llama Poder y debilidad, Europa y Estados Unidos en el nuevo orden internacional. Y básicamente, en pocas páginas, aquel libro lo que venía a decir era lo que después se resumió en una frase así, digamos, que lapidaria, que efectivamente los europeos éramos de Venus, pero que los americanos eran de Marte, ¿no? Estados Unidos es de Marte y Europa es de Venus. Estados Unidos vive en un mundo jovesiano, ¿no?, en donde tiene que ejercer efectivamente su poder, ¿no?, para tratar de eliminar esa ley brutal, ¿no?, del estado de naturaleza, mientras que Europa pues, ha ido adentrando en un paraíso poshistórico, ¿no?, de paz y seguridad de tipo kantiano, ¿no? O sea, entonces, básicamente, el mensaje que nos dirigía
Vance era el mensaje de ese mismo libro. A Europa le sale gratis el viaje en primera clase en la seguridad global. Esto es un poco lo que está sobre la palestra. Europa, digamos que viviría en un sueño poshistórico de paz, de cooperación, de seguridad, mientras que Estados Unidos estaría, digamos que, ejerciendo con responsabilidad, ¿no?, su papel como potencia en un mundo que es un mundo donde evidentemente pues hay digamos que hay estados fallidos, hay efectivamente otras potencias malignas, ¿no?, que tratan de efectivamente hacerse con la hegemonía. En fin, esta es un poco la imagen un poco que transmitía aquel trabajo de Kagan, ¿no? En estos tiempos, por decir así, que en efecto parecen una revancha contra quienes no hace muchos hablaban del fin del Estado-Nación. Esto es una cosa que, recordáis, a principios de siglo se hablaba mucho de esto, había muchos libros, ¿no? El fin del Estado-Nación, el fin de la soberanía nacional, ¿no? No está mal recordar que el cosmopolitismo kantiano no puede sostenerse sin el realismo hobbesiano, aunque por razones muy distintas a las apuntadas por el escritor americano. Ahora voy a empezar con estas amistades, ¿no?, de familia, ¿no?, que es la parte, aunque sea muy breve, tal, ¿no?, que a veces tenemos, ¿no? Kant nos presenta la idea del derecho cosmopolita, su aportación más original, aunque no la más importante, a la filosofía política, por medio de una filosofía de la historia, en principio muy alejada de Hobbes. Con todo, su visión parte de la idea hobbesiana del Estado como una persona con voluntad propia, ¿no?, la persona ficta de Hobbes o la voluntad general de Rousseau. Rousseau decía que Hobbes había acertado en casi todo, menos en su concepción pesimista de la naturaleza humana. En esto no estaba para nada de acuerdo Kant. Para él, la libertad política se explica también a partir de la percepción que los hombres tienen de su situación de igualdad en la inseguridad en el estado de naturaleza. Ahora bien, una vez constituidos estos estados, piensa Kant, especialmente los que cuentan con condiciones y con constituciones republicanas, facilitan enormemente el desarrollo de las capacidades humanas en el uso de la razón pública. En esto se distingue claramente de Hobbes, para quien la razón pública es únicamente razón del soberano. Para Kant, el camino de la paz es una exigencia de esa razón mejorada, ¿no? Lo distintivo de su filosofía de la historia es que quiere integrar aquellos elementos que a primera vista no parecen encajar en el proyecto de la paz, la competencia, el egoísmo, los intereses. Y en este sentido, efectivamente, sí que hay un elemento hobbesiano en el pensamiento político de Kant. Pensemos en la idea kantiana, ¿no?, de la famosa sociable insociabilidad, ¿no? Kant, por lo tanto, busca poner de manifiesto que si bien el objetivo último de la razón es un estado mundial justo, que sería, digamos, que la consecuencia lógica de llevar, digamos, que su idea de la libertad interior a la libertad exterior, a la libertad política, los estados, sin embargo, pueden procurar el establecimiento de una liga provisional de repúblicas pacíficas en donde no habrían de estar aquellos precisamente que buscan la hegemonía internacional. Lo que entonces se conocía como imperios y monarquías universales. La verdad es que resulta muy tentador, y no puedo evitarlo, ¿no?, caracterizar justamente el choque entre Estados Unidos y China como un conflicto entre un imperio basado en una monarquía presidencial. Esta noción puede, digamos, que llamar la atención, monarquía y presidencial. Yo recuerdo una vez una conferencia de Bernard Manin, el autor de este libro tan bueno que se llama sobre el gobierno representativo, ¿no?, que lo tradujo Fernando Vallespín en la Alianza Editorial, y que él hablaba efectivamente de los Estados Unidos efectivamente como una monarquía, y todo el mundo se miraba y tal, y decía, pero ¿cómo una monarquía? Y tal, sí, tal, si el modelo, tal. Entonces explicaba que el modelo efectivamente de la presidencial
pues que estaba inspirado efectivamente pues en John Adams, que era digamos que de los padres de la Constitución americana era más digamos que inclinado digamos que al modelo que había supuesto la Revolución Gloriosa, ¿no? De un monarca con poderes excepcionales, y que evidentemente todo eso estaba digamos que integrado en la Constitución americana, que es una cosa que evidentemente pues acabamos de ver ahora, ¿no? Es decir, esa monarquía presidencial americana es una presidencia dotada constitucionalmente de poderes extraordinarios de un monarca. Poderes que generalmente éste no utiliza, pero que puede utilizar, como está haciendo ahora Trump, para cumplir con su deber de hacer frente a cualquier situación de necesidad extraordinaria, como puede ser, como no, hacer grande América otra vez. Y por otra parte tenemos un imperio asiático, sería también la imagen, ¿no? El imperio asiático, el despotismo asiático, por cierto, ha sido siempre también un referente clásico de la literatura ilustrada, que busca, bajo el emperador Xi, quien ha vuelto a reunir en su persona todo el poder del partido y del Estado, para cumplir con una misión también extraordinaria, como es rejuvenecer el glorioso pasado de la dinastía Ming a través del uso de la tecnología y la detallada planificación de programas como China Primero o Chips para China, donde se cuela también la represión de las minorías étnicas como los Han, los uigures, los kazajos, para cumplir con ese objetivo de maximizar y de garantizar la centralidad y la armonía social, ¿no? Estaríamos, por tanto, ante lo que podríamos llamar una combinación de un contrato social hobbesiano, ¿no? Para conseguir, digamos que seguridad en el interior y un mandato celestial para volver a ser el país más relevante del mundo, ¿no? En definitiva, tenemos dos imperios que se vigilan, según la imagen que utiliza Hobbes en el capítulo 14 de Leviatán, en la postura de los gladiadores, con los ojos fijos, uno en otro, dispuestos a defenderse o atacar. Ante este panorama, ¿qué puede hacer Europa? Bueno, Anthony Pagden, que es un gran amigo, ha escrito, que justamente antes de la invasión de Ucrania, escribió un libro que se llama En busca de Europa, y él me decía, qué pena, claro, es que justamente ahora ha cambiado todo con esto y tal, ¿no? Pero después en la traducción que se hizo al castellano el año pasado, él pone un epílogo y tal sobre la situación en Ucrania, ¿no? Y es un libro efectivamente muy interesante, y un libro que efectivamente pues, nos recuerda bueno, varias cosas de las que hemos hablado aquí. Por una parte, recuerda efectivamente que el proyecto de la construcción de la Unión Europea no solamente es fruto de digamos, un intento de superar lo que ha sido la Segunda Guerra Mundial, sino que está conectado con una filosofía, ¿no?, europea ilustrada, que también busca, sobre todo, no solamente la paz en Europa, sino está buscando un modelo de gobernanza a nivel internacional, ¿no? Pero al final del libro, él con mucha dice, bueno, pero al final, si yo me forzaran ustedes a decir qué modelo histórico, digamos, que se podría comparar con el de Europa, dice, pues claro, tendría que ser el del Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano, porque de alguna manera en ese momento, en ese Imperio Romano, pues hay, digamos que, pues, por una parte, una forma de soberanía, la primera vez que se da en la historia, una forma de soberanía compartida, porque aunque efectivamente hay un digamos que un soberano, que es el emperador, en la práctica, dice él, el Imperio Romano pues era pues, la conjunción de una serie de legislaciones, de formas de gobierno, de instancias administrativas, ¿no?, que al final acababan funcionando, digamos que una especie de acuerdo, ¿no?, de soberanía compartida, ¿no? Bueno, si esto fuera así, si se pudiera seguir con esta incómoda, ¿no?, analogía, diría que más allá de que el único requisito formal para formar parte de la Unión Europea sea respetar sus valores comunes y comprometerse en promoverlos, que básicamente sería un poco esa especie de definición, porque Anthony dice, no, es que resulta que los romanos realmente no era una definición geográfica del imperio, sino que estaba basada efectivamente en la identidad en términos jurídicos, políticos y éticos, ¿no? Insiste mucho en esta cuestión y tal. Pero si esto efectivamente fuese así, de que nosotros evidentemente tenemos una forma de
identificación, ¿no? que es de carácter, digamos, que vinculada al derecho, a los valores éticos y políticos, y no tanto a los grandes espacios geográficos, habría que reconocer en primer lugar que ha sido, digamos, que es una condición necesaria, obviamente, para formar parte de la Unión Europea, pero obviamente no es una condición suficiente, porque si no tendrían que pertenecer otros muchos estados, y sobre todo es una condición, digamos, que de carácter formal, que no ha servido para desarrollar una ciudadanía verdaderamente transnacional, ¿no? Pero sí se podría decir, reflexionando un poco sobre esta misma metáfora, que en realidad el día a día de la Unión ha sido una compleja red de procesos de estandarización del derecho a través de distintas administraciones, leyes y sistemas de gobierno de sus Estados miembros. Algo que tiene mucho que ver, curiosamente, con las demandas de una economía altamente tecnificada. Cualquier ecosistema tecnológico necesita un cierto nivel de coordinación para alcanzar todo su potencial. Cuando no hay una empresa que tiene efectivamente ni todas las patentes ni domina todos los procesos para poder desarrollar una utilidad, tiene que, efectivamente, necesita utilizarlos de otra empresa. Y de ahí la importancia que tienen efectivamente los procesos de estandarización de la tecnología. Conseguir una coordinación justa, en este caso, es un gran reto y una gran ventaja al mismo tiempo. Sigo hablando desde el punto de vista tecnológico. Pues no hay que olvidar que un cierto nivel de diversidad es siempre positivo para la innovación tecnológica. Lo que ha demostrado Europa es que es buena liderando este tipo de procesos, protegiendo estándares de calidad y garantizando soluciones respetuosas con el medio ambiente y los derechos humanos. Esta es la experiencia que la Unión Europea puede aportar a la cooperación internacional, siempre y cuando la carrera por el dominio tecnológico que afecta ahora a Estados Unidos y que afecta un poco a esa confrontación entre Estados Unidos y China, entre el tecnofeudalismo por un lado y el tecnosocialismo de otros, no nos lleve a una desconexión total, ¿no? Algo que no podemos descartar del todo, sin dejar de explorar por ello las opciones para una coexistencia pacífica, como diría Kant. Y, bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí. Moitas grazas, José María, polo teu relatorio. Son as 12 menos 4 minutos, vémonos aquí de volta ás 12:20 para dar comezo ao debate e a intervención e preguntas ao público. Moitas grazas. Muchas gracias.